Buenas tardes. Saludamos a todos los participantes de los diferentes países que nos honran con su presencia en esta jornada de psicoanálisis. Y continuando, damos inicio a las ponencias de la tercera mesa. ¿Qué lugar ocupa el psicoanálisis que trabaja con la subjetividad humana en esta era digital? Psicoanálisis e inteligencia artificial, ambas tan diferentes y al mismo tiempo tan importantes para el ser humano. Isaac Asimov, un prolífico autor de ciencia ficción y divulgador científico, abogó por la idea de que la tecnología era una fuerza poderosa para el progreso humano, siempre y cuando se utilizara con sabiduría y responsabilidad. El contexto de la inteligencia artificial es global. Exige del psicoanálisis generar un momento de análisis, o como decía el doctor Max Fernández en la ponencia de hoy en la mañana, que nos dejó con la pregunta de cómo hacer para aprovechar la potencialidad que nos da la digitalización sin caer en la trampa que ella misma nos ofrece. Y se abre en este complejo contexto nuestra mesa de psicoanálisis e inteligencia artificial con la presencia del doctor Francisco Tamarit. Bienvenido, doctor. Él es doctor en ciencias físicas, es rector de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de teoría de la materia condensada, investigador principal del CONICET Argentina, y él es nuestro primer ponente. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor estar participando de esta actividad. Como les decía antes de empezar, para mí la ciencia es una aventura interdisciplinaria, porque así nació la inteligencia artificial. Saben que les voy a contar algo personal. Yo estaba terminando de estudiar física y estaba realmente muy agotado de la física. No veía una perspectiva. Y participé en un curso que se dictó acá en un centro argentino que se llama Balseiro, y un profesor, Manuel Tovar, nos dijo que fíjense qué raro, estaba dando una clase sobre vidrios, ¿no? Estos materiales que tenemos acá tan cerquita nuestro, y nos contó, éramos muy jóvenes, yo tendría 25 años, nos contó que acababan de desarrollar en Roma, y en particular un argentino estaba involucrado, el doctor Virasoro, un modelo de cerebro que iba a revolucionar el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, yo descubrí que eso era lo que era un escape a esta crisis que tenía con la física, y decidí que iba a empezar por allá. Volví para Córdoba y nos visitó un brasileño se hizo el Congreso Nacional de Física, y ahí me acuerdo que le pregunté al profesor si podía hacer el doctorado con él a Río. Me dijo que sí, pero me contó como al pasar, me dijo, dentro de poco va a llegar a Río un joven que hizo un postdoc en Europa y está trabajando con estos modelos que tienen un nombre muy peculiar, se llaman modelos de Hopfield. Así que yo decidí en el año 86 que me iba a meter a trabajar en estos temas. Y no paré, siempre me dediqué a esto. Y en verdad les cuento que nunca hubiéramos pensado que íbamos a ver lo que estamos viendo hoy. En aquel momento, y casi hasta el año 2010 prácticamente, este fue un tema académico, un tema que se analizaba, se estudiaba en los laboratorios de física, de matemática, de ingeniería, eh, bueno, de medicina a veces. Entonces yo les quiero contar un poquito, con el poco tiempo que tengo, no voy a poder tener 2 horas 40 para contarles todo, pero ya que el profesor Alan hizo mención a Turing, quiero contarles que Turing fue sin duda el puntapié inicial de todo esto, pero más que esto, Turing fue el padre de la computación moderna. Turing y von Neumann fueron dos grandes figuras, ¿no? Alan Turing seguramente lo conocen, este gran matemático inglés que nos comenzó a discutir qué cosas podría computar una máquina, que es un problema matemáticamente muy riguroso, muy difícil. Y lo lindo de la historia es que cuando tanto von Neumann como Turing pensaban cómo serían las computadoras que por entonces no existían, ellos imaginaron que iban a ser muy parecidas a nosotros. Y sin embargo, las computadoras que tenemos no son como nosotros, son bien complementarias a nosotros. Hacen muy bien lo que nosotros hacemos muy mal. Ellas manejan una gran cantidad de memoria muy rápido y hacen muchas operaciones por segundo.
nosotros somos muy malos haciendo operaciones aritméticas y tenemos muy poca memoria comparada con una computadora, ¿no? Eh, pero sin embargo, a pesar de eso, la comunidad no dejó de imaginar que, que era posible generar artefactos o programas que permitieran emular lo que nosotros llamamos inteligencia. Digo nosotros, me refiero a los que investigamos inteligencia artificial y no a lo que generalmente se entiende por inteligencia artificial. Hubo, hubo un gran matemático, seguramente ustedes lo conocen, George Boole, un inglés, que desarrolló un área de la matemática muy interesante, que es la lógica. Y él pensaba que él iba a vincular el mundo de las ideas con el mundo de las álgebras matemáticas. La influencia de este lógico hizo pensar durante mucho tiempo a la comunidad que la inteligencia artificial vendría de tratar de reproducir la forma en que nosotros razonamos. Ese fue el primer impulso que tuvo la inteligencia artificial. Desde el punto de vista matemático, eso nosotros llamamos los métodos formales, la inteligencia artificial simbólica que manipula símbolos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo la historia? Que a muy poco de andar, en el año 69, dos grandes pensadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, Papert y Minsky, dos grandes, sin duda, pensadores de la inteligencia artificial, ellos desalentaron fuertemente a través de un teorema que es muy simple de demostrar. Ellos vendrían a poner en cuestión la validez de este enfoque lógico, ¿no? Esta idea de que íbamos a producir sistemas inteligentes tratando de entender cómo nosotros pensamos. Hasta hoy ustedes saben que es difícil tener una ciencia del pensamiento basada en primeros principios, ¿no? Entonces, ahí comienza lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial. Comienza un periodo en el cual casi nadie investiga en inteligencia artificial. La gente se retira, va a hacer otras cosas, y ahí va a pasar una cosa muy interesante, que yo se las quiero contar, aunque no tenga mucho que ver, quizá, pero con, con lo que a ustedes les puede interesar, pero es importante conocer esto, digamos, ¿no? Hay un físico norteamericano que se llama John Hopfield. En el año 1982 publica un paper muy oscuro, terriblemente oscuro, difícil de leer, lleno de tecnicismo, y él dice, un modelo que tiene propiedades inteligentes emergentes. Y paradigmáticamente él era un físico que estudiaba los vidrios, estos vidrios que tenemos nosotros en las ventanas, en los vasos, que es un material tan ubicuo, tan barato, tan antiguo, porque hay registros de 8.000 años de manipulación del vidrio. Y él dijo, mirando cómo funciona un cerebro, por lo que yo sé que saben los biólogos, pero también mirando mi campo de acción, que es la biología, yo voy a hacer un modelo que se va a basar en la física de los vidrios y voy a mostrar que este modelo tiene capacidad de memorizar y de recuperar memoria de la misma forma que lo hacen los sistemas inteligentes, ¿no? En particular los humanos. Fue un paper muy oscuro, pero que cambió el paradigma de pensamiento, porque hasta entonces el mundo pensaba, como yo les decía, que esto era un problema de lógica, que se habían hecho grandes avances. Y él va a decir, esto es un problema de optimización. Fíjense lo que él va a decir. Primero, él se va a referenciar en un psicólogo canadiense llamado Donald Hebb. No sé si es conocido, para nosotros es muy conocido, porque todo este paradigma se llama el paradigma hebbiano. Es H-E-W. Y Hebb había dicho en el año 43, ¿Cómo es el nombre? Hep, Hep. Hebb, ya te lo escribo aquí en el chat. Ah, Donald Hebb va a decir una cosa muy simple que hoy todos entendemos, pero en ese momento era muy novedosa, y es que el, el mecanismo por el cual el cerebro memoriza, aprende, en definitiva, por el cual un cerebro manipula información, es la plasticidad sináptica. Él fue el primero que dijo, cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros memorizamos, lo que estamos cambiando no son las neuronas, es la conexión entre las neuronas. No busquen dentro de las neuronas, busquen en las conexiones. Y en el año
pasaron muchos años, en el 82, este físico llamado John Hopfield, él va a ser el primer modelo que él básicamente plantea que el problema es encontrar un conectoma, llamamos nosotros hoy, una forma de conectar esas neuronas que sea óptima. Ustedes saben que las neuronas ustedes las conocen mejor que yo, lo único que hacen es disparar, hacen algún cómputo interno que tiene que ver con lo que le fluye hacia ellas de las dendritas. Ellas hacen ¿no? Tienen una capacidad de tomar una decisión, que es disparar o no disparar una espiga o un potencial de acción, que ese potencial de acción va a viajar por el axón, se va a dividir y va a tocar a otras neuronas. Ustedes saben que típicamente una neurona se conecta presináptica y postsinápticamente con aproximadamente 10.000 neuronas. Entonces estamos hablando de una arquitectura extremadamente complicada, si la comparamos con la arquitectura de un circuito eléctrico, que es básicamente una estructura lineal. Entonces, en el año 85, un grupo de la Universidad de Roma, La Sapienza, comandado por un profesor llamado Giorgio Parisi, pero el trabajo lo hicieron 3 grandes físicos de Israel, Gottfried, Sopolinski y Amit. Ellos van a agarrar el modelo de Hopfield y van a hacer toda la matemática que uno puede hacer. Y van a demostrar que en última instancia memorizar es un proceso de optimización en términos de elegir las mejores conexiones, que cuando nosotros mejoramos, cambiamos el conectoma, cambiamos la eficacia de cada sinapsis, de forma tal que ante un estímulo se genera un camino eléctrico, un circuito, ¿no? Que va a producir ese fenómeno de neurón. Hoy conocemos todos los mecanismos, la biología molecular y la biología celular conocen todos los mecanismos por el cual se alteran constantemente en un sistema nervioso las sinapsis, la eficacia, la facilidad o no con la cual una señal va a pasar de una neurona a otra, ¿verdad? Bueno, y es así que en el año 1986, un físico canadiense, ahora un computólogo canadiense llamado Geoffrey Hinton, va a presentar el primer algoritmo que nos permitía, ¿no?, dado un problema que quisiéramos resolver, ese algoritmo nos permitía asignar valores numéricos a las conexiones entre las neuronas. Es lo que hoy llamamos el paradigma conexionista. Entonces la idea es que una red neuronal artificial es un conjunto de neuronas artificiales. Las neuronas artificiales no tienen ninguna complejidad, son extremadamente simples. Yo les podría mostrar a todos ustedes, si tuviera tiempo, y en 15 minutos ustedes las entenderían. Pero la esencia de una red neuronal moderna, de cualquier algoritmo neuronal, es la siguiente. Fijemos cuántas neuronas vamos a tener. Digamos cuáles son las neuronas que van a leer el estímulo, el input. Y digamos cuáles son las neuronas en donde nosotros vamos a ir a buscar el resultado, el output. Y en el medio habrá un montón, un enjambre de neuronas. Y digamos cuál neurona se puede conectar con cuál. Y una vez que tenemos todas las sinapsis permitidas, el algoritmo, que hoy se llama el histórico se llama el algoritmo de retropropagación del error, la esencia del algoritmo es, a partir de asociaciones conocidas, o sea, de tener un input y el output adecuado, vamos a volver sobre esto si hace falta, esto que nosotros podemos sintetizar como la experiencia previa, que en la jerga de la computación nosotros decimos es el conjunto de datos de entrenamiento. Entonces, tengo un conjunto de neuronas. Algunas leen, otras dan la salida, y al medio tengo muchas neuronas. Pero las neuronas trabajan, eventualmente disparan o no disparan. Lo que yo tengo que encontrar es cuál es el valor de la sinapsis que hagan que la asociación entre la entrada y la salida sea la correcta. Pongamos un ejemplo. Imagínense que yo tengo una red neuronal cuya entrada es una foto de 1.000.000 de píxeles, 1.000 píxeles por 1.000 píxeles, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y tengo un conjunto grande de neuronas que se conectan con las entradas y al final tengo 2 neuronas.
Y yo quiero preguntarle a la red neuronal si en la foto hay un perro o no hay un perro. Entonces, yo quiero que le mostrarle la foto, y si hay un perro, se tiene que prender de las 2 neuronas que hay a la salida, la primera. Si no hay un perro, se tiene que prender la segunda. ¿Se entiende el problema? ¿Cómo lo explico? ¿Me hago entender? Bueno, ese es un ejemplo típico de un práctico de un curso de redes neuronales o de inteligencia artificial. Ahora, si yo dispongo de experiencias previas, puedo entrenar la red. Primera pregunta, ¿a qué nos referimos con entrenar la red? Bueno, ustedes saben que las sinapsis vienen de 2 tipos. Las hay excitatorias y las hay inhibitorias. Si una neurona le envía una señal a otra y la sinapsis es excitatoria, lo que le está diciendo es, vos tratá de que tu neurona dispare, le dice, ¿no? Le dice a la dendrita, pasá una señal que excite a tu neurona. Si es inhibitoria, le dirá, pasá una señal que inhiba la capacidad de disparo. La neurona recibe miles y miles de señales, hace un cómputo que es fácil de modelar, eso lo conocemos muy bien, y eventualmente dispara o no dispara. Hay una competencia entre las entradas. Hay dendritas que inhiben y hay dendritas que excitan, y eso depende de la neurona previa, ustedes eso lo saben. Bueno, la idea básica que viene desde el año 1943, y se la debemos a 2 ingenieros, a un lógico y a un ingeniero llamado McCulloch y Pitt, la idea básica es que nosotros modelamos el valor de la sinapsis con un número real. Un número real que si es positivo, significa que es excitatoria. Si es negativo, significa que es inhibitoria. Si una sinapsis vale 100 y la otra vale 10, significa que esa sinapsis que vale 100 es 10 veces más importante que la de 100. Porque hasta ahí el problema es muy simple, es lineal, ¿no? Pero después se va a complicar porque vamos a perder la línea. Pero entonces, así, construir una red neuronal es básicamente asignar sinapsis a todas las conexiones permitidas entre las 2 redes neuronales. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay algoritmos matemáticos muy sofisticados, son realmente increíbles, que nos permiten, mostrándole volvamos al ejemplo que habíamos visto, yo le muestro una foto y hay un perro. Si él me dice que hay un perro, yo no toco ni, dejo las sinapsis como estaban. Pero cada vez que él se equivoca, este algoritmo me permite reconfigurar todas las sinapsis de mi cerebro. Cada vez que él comete un error, le reacomodo un poquito esa sinapsis. Y este algoritmo tiene que tener la posibilidad de permitirme mejorar con respecto a la última experiencia que acumulé sin perder lo que me habían dado las anteriores, lo cual no es muy obvio y es un problema matemáticamente muy complicado. Este algoritmo se llama el algoritmo del backpropagation o de la retropropagación del error. Fue, como les conté, hecho por un profesor canadiense en el año 1996. Hinton, si ustedes lo buscan en los diarios, este año, allá por el mes de marzo, él se había convertido en socio de Google. Ya les voy a contar por qué. Y él hizo una carta pública y renunció a su cargo en Google, preocupado por el rumbo que estaba tomando la inteligencia artificial. Se hizo muy, muy mediática esta renuncia porque él era el padre de la inteligencia artificial en algún sentido, y que él dijese que estaba preocupado, siendo que él había estado trabajando en Google, era muy, muy llamativo. Entonces, les quiero, no tengo mucho más tiempo, dijimos que vamos a conversar más que hacer charlas. Esta es la esencia de este método que se ha vuelto impresionante. Miren, yo me doctoré en el 92, seguí trabajando en Brasil, en Río de Janeiro, y poco a poco el campo se empezó a achatar otra vez. Yo les había contado que entre el año 69 y el año 82 vivimos el primer invierno de la inteligencia artificial. De eso hablan los historiadores y los epistemólogos de la inteligencia artificial. Y ahora comienza un segundo año, un segundo invierno. ¿Por qué? Porque teníamos un algoritmo que nos permitía llenar estas redes neuronales, pero cuando eran muy grandes las redes neuronales, fallaba, dejaba de aprender, las redes se volvían muy ineficientes.
Y había problemas que nosotros podíamos saber a priori que requerían de redes muy complejas. Básicamente requieren que las neuronas se acomoden en muchas capas y que la información fluya de la entrada a la salida con muchas capas. El número de capas que tiene una red neuronal se llama la profundidad de la capa. Si una red tiene 3 capas, acomoda sus neuronas en 3 capas, se dice que tiene profundidad 3. El problema que teníamos es que era muy difícil entrenar redes con profundidad mayor a 3. Y los problemas complicados requerían de profundidades grandes. En el año 2005, este mismo señor, Geoffrey Hinton, que seguía siendo un profesor de la Universidad de Toronto, un profesor común y corriente, muy conocido, por cierto, pero que seguía teniendo su sueldo de la Universidad de Toronto, por así decirlo, él va a comenzar una revolución que marca para muchos el inicio de la cuarta revolución tecnológica, y es la posibilidad de empezar a armar redes del tamaño que uno quiera, ¿no? Entonces ahí surge lo que se llama el aprendizaje neuronal profundo, el deep learning, como se dice en inglés. Fíjense qué interesante, la persona que nos había dado en el 86, no en el 96, en el 86, el algoritmo para llenar una red neuronal, él mismo encuentra la forma de levantar las limitaciones de tamaño que teníamos. Y comienza esta revolución que no paró más, que no para y no para de sorprendernos. Esto es lo que nosotros conocemos como el deep learning, la posibilidad de armar redes que son muy profundas, porque entre la entrada y la salida puedo poner un número arbitrariamente grande de capas de neuronas. Y eso nos permite resolver problemas muy, muy complicados. Una pregunta interesante, yo ya me estoy pasando el tiempo, pero que se las dejo es, ¿esto es realmente inteligencia? Bueno, acá tenemos que apelar a Alan Turing. Alan Turing, en la década del 50, va a publicar un artículo muy importante y él va a decir, para no complicarnos la vida, nosotros que somos matemáticos y físicos teóricos, ¿no? Y con un principio de parsimonia, digamos que inteligencia es todo eso que hacemos los seres humanos en forma automática. Por eso esta forma de inteligencia artificial se le conoce también como el aprendizaje automático o el aprendizaje de máquina o el aprendizaje maquinal. Reconocer si en una foto hay un perro o un gato puede parecer no muy inteligente para nuestra concepción de la inteligencia, pero sin duda es una habilidad evolutiva que nosotros hemos adquirido fundamental. Y por otro lado, es muy difícil de emular con un sistema de programación convencional, con el mismo tipo de programa con el cual, por ejemplo, los físicos podemos calcular la órbita de un satélite. Esa computación que está tan desarrollada, que es parecida a la lógica de la programación con que administra las finanzas un banco o una página web que ustedes usen, esa forma de programar no nos permite resolver este problema tan simple. ¿Hay un perro o hay un gato? Entonces, Alan Turing dijo, vamos a decir inteligencia por decir que estamos tratando de emular esas habilidades innatas o aprendidas, que nosotros realizamos en forma automática. Y lo segundo es que artificial tampoco es una muy buena palabra, porque todos estos sistemas de inteligencia artificial aprenden de la experiencia que nosotros le damos. O sea, ellas requieren que nosotros la dotemos de experiencias, y esa experiencia viene en forma de datos. Datos que tienen que ver con respuestas correctas, ¿no? Asociaciones correctas entre lo que tiene que entrar a la red y la respuesta que nos tiene que dar. En el caso de reconocer un perro, sería, si yo tuviese 10.000 fotos de perros y 10.000 fotos que yo sé que no son perros, yo puedo entrenar una red. Y una vez que la entrené, cuando le muestre a ella un perro que ella nunca vio, ella va a saber identificar que ahí hay un perro. Dentro de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático refiere a aquellas técnicas en las cuales nosotros adquirimos estas inteligencias aprendiendo. Y dentro de estas técnicas de aprendizaje están las neuronales. Las neuronales son inteligencia artificial y son aprendizaje de máquina también, aprendizaje
automático. Antes de despedirme, ya habiendo abusado del tiempo, les quiero decir que nunca nosotros habíamos visto en la historia de la humanidad, nunca habíamos visto tecnologías que cambiasen tan aceleradamente. Tengo un gráfico, si ustedes quieren, podemos cotejarlo. Las tecnologías que nosotros conocíamos tenían una eficacia que crecía linealmente, o sea, lo que mejoraba era, en el mismo tiempo era siempre la misma cantidad. Exponencial significa que cada cierto número fijo de años se duplica la eficacia. ¿Me siguen? Eso es exponencial. En un proceso lineal, la eficacia crece con una velocidad constante, entonces la velocidad no cambia. Eso significa que no hay aceleración, ¿verdad? En un proceso exponencial, crece la cantidad, crece la velocidad, crece la aceleración, crece la velocidad de la aceleración, todo crece. Todo crece. Y la primera tecnología que nosotros conocimos que era exponencial fue la tecnología del transistor. El primer transistor que inventó la humanidad en el 49 tenía 4 centímetros de lado. Hoy tiene 8 nanómetros de lado. Casi es del tamaño de una molécula biológica, ¿verdad? Y si uno rastrea cómo evoluciona eso se duplica cada 2 años. Perdón, el número de transistores que hay en un circuito integrado se duplica cada 2 años. En un celular hoy hay aproximadamente 1.000 millones de transistores. Cuando yo les cuento que en la década del 50 un transistor medía 4 centímetros de lado. Los que tenemos más años nos acordamos de las radios transistores que fabricó Sony, ¿se acuerdan ustedes? En Japón, que tenían 4 transistores de 1 centímetro de lado, de radio, aquello era redondo. Ya, en 10 años bajó de 4 a 1 y hoy ya está en 8 nanómetros. Brasil produce ya transistores de 18 nanómetros. Está bastante cerca la punta. Entonces fíjense qué tecnología, lo que significa tener una tecnología que se duplica la eficacia cada 2 años. Pero las redes neuronales superan largamente esto. Si ustedes comparan el chat GPT-1 con el chat GPT-2, entre uno y otro hay un factor de ganancia de eficacia de 600. Entre el chat GPT-2 y el chat GPT-3, 600. Entre el chat GPT-3 y chat GPT-4, 600, pero no en 2 años, en 18 meses. Cada 18 meses la tecnología de los chats se multiplica por 600. Esto nos pone en un dilema asustador, porque en la historia de la humanidad nunca vimos procesos que cambiaran tan rápido. Para colmo, con una tecnología que es una imitación burda, pero una imitación al fin de lo que hacen nuestros cerebros, y que tiene una capacidad de imitar muchas de las capacidades que nosotros tenemos. Quedan un montón de cosas por fuera de la inteligencia artificial. Quizá la más desafiante va a ser, sin duda, el tema de la conciencia. ¿Podrán las redes neuronales algún día permitir construir un sistema que tenga conciencia? Bueno, es difícil decirlo hoy. Hay gente que apela a un dualismo epistémico para explicar esto, ¿no? En particular, Roger Penrose, que es un gran pensador, él sostiene que la conciencia requiere otras explicaciones. Yo no estoy de acuerdo con él, no veo indicios, pero de todas formas quiero dejar en claro, quiero volver a desmistificar esta idea de inteligencia. Inteligencia es hacer algo automático, y hablar es algo automático, porque se dan cuenta que cuando yo hablo con ustedes me están escuchando, yo no estoy razonando, yo no tengo un modelo de raciocinio para poder decidir cuál es mi próxima palabra. Lo que hacen estos sistemas desde el punto de vista matemático, quizá algunos de ustedes tengan una formación estadística, son grandes regresores, son sistemas que nos permiten hacer una muy buena estimación de cuál es el valor que va a tomar cuál es el valor de tener cierta respuesta para un input, una entrada que yo nunca vi, pero de la cual tengo algunos datos parecidos, ¿verdad? Entonces, estos sistemas, del punto de vista, estos responden a una vieja teoría matemática que se llama la teoría de la aproximación universal de funciones, que fue un viejo problema que planteó en el año 1900
un gran matemático llamado Hilbert, que para los físicos es fundamental porque no tendríamos mecánica cuántica si no fuera por este gran matemático Hilbert. Y él decía que uno de los 23 problemas grandes que tenía la matemática, lo decía de una forma un poco encubierta, era saber si dada una función arbitraria, la íbamos a poder aproximar. Y nuestras neuronas calculan, estiman, hacen inferencia de cantidades. Porque cuando yo muevo mi mano con mucha motricidad fina, mi neurona tiene que darle instrucciones a mis músculos para que ellos hagan cosas muy precisas. Entonces nuestras neuronas están capacitadas para hacer inferencias estadísticas numéricas muy buenas. Lo que hacen estas redes neuronales desde el punto de vista matemático es hacer una inferencia a través de una regresión. Ese es el fundamento matemático. Bueno, yo paro por acá y después podremos seguir. Te pido disculpas porque avancé demasiado en el tiempo, pero quedan muchas cosas. Si yo estuviera 2 horas y 40 como tuvo Alan para escuchar, bueno, podría desplayarme más, pero más interesante ahora es que podamos conversar y sacarnos dudas y yo también aprender todas las visiones que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco. Muy bien. Nos hizo un viaje interesante del desarrollo de la digitalización, ¿no? A través de diferentes paradigmas y nos deja con preguntas muy interesantes al final para analizar. Bueno, ahora les voy a presentar al doctor Moti Benyacar. Bienvenido, doctor. Él es psiquiatra y psicoanalista didacta de APA, doctor en psicología, director de la maestría en psicoanálisis de USAL APA y de la Comisión de Psicoanálisis Contemporáneo, y lo disruptivo para el doctorado de psicología USAL. Él es fundador de ambas, ¿no? Sí, de la maestría y del doctorado. Bienvenido, doctor Moti, le damos la palabra, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido especialmente por 3 motivos de estar acá con ustedes. Primero, el honor que me dieron de estar con el doctor Tamari, un experto y un reconocido científico. Segundo, el participar con ustedes. Y tercero, que les agradezco por el momento es que si ustedes me hubiesen propuesto participar en esta conferencia hace una semana, lo hubiese rechazado porque mi corazón y mi mente están en la masacre que hoy en día se está realizando en Medio Oriente, de donde yo vengo hace solamente unos días. Así que el hecho que me pueda un poco alejar por unos minutos de toda esa problemática y volver a una problemática que sí me estuvo interesando antes de esta terrible masacre de estos bárbaros en Medio Oriente. Yo personalmente estaba todo el tiempo preocupado en qué lugar nosotros como psicoanalistas podemos enfrentar estos cambios vertiginosos que se están dando y pasar de una situación de sobrevivencia, supervivencia en un principio, a una sobrevivencia, que es seguir viviendo con cualidades humanas, y a lo que yo llamé la extravivencia, que quiere decir el desarrollar capacidades que no las necesitamos para seguir viviendo física y psíquicamente, como es la inteligencia artificial. A modo de ejemplo. Y yo pensando qué tipo de entorno estamos viviendo, basado en la complejidad de Edgar Morin en este caso, y viendo cómo otros conceptualizaron epistemológicamente esto, viendo lo que Bauman propuso de la realidad líquida y lo que McLuhan propuso sobre la aldea global, yo lo que propuse es el concepto de el mundo o la era etérea.
O sea, era etérea porque quiere decir que está en todos lados, no se puede vivir, no se puede ver, no se la puede palpar, pero permanentemente nosotros estamos dentro de ella y permanentemente eso van causando transformaciones. 3 conceptos, porque antes Susana habló sobre el libro de lo disruptivo, 3 conceptos que me parecen básicos para poder entender mi posición o transmitir mi posición con respecto a lo que está pasando. El primer concepto es la división entre lo fáctico y lo psíquico, que me parece muy importante. Si lo fáctico es la existencia de la cosa en sí, mientras lo psíquico es nuestra capacidad de transformación de esa existencia en base a un proceso que Freud propuso, que es el proceso de la pulsión, o sea, el afecto con la representación. Entonces nosotros permanentemente estamos en ese interjuego entre lo fáctico y lo psíquico. Primer concepto para poder seguir desarrollando lo. La modalidad que lo hacemos es por medio de un proceso de metabolización o transformación de lo que es fáctico a lo que es psíquico. Y ese proceso de transformación me parece que es lo que nosotros llamamos representar. Quiere decir que volvemos a presentar psíquicamente lo que se nos presenta fácticamente, que ese es un proceso esencialmente humano. Por el otro lado, si tenemos lo que nosotros llamamos la realidad. Para mí lo que es fáctico y la realidad es absolutamente psíquica, porque ya desde el punto de vista del psiquismo está absolutamente transformada. Fue esto, no sé si queda claro estos conceptos en forma general, los doy como base para poder hablar de los 10 impactos disruptivos que nosotros estamos viviendo y yo llamo a impacto disruptivo aquello fáctico que produce una transformación en el psiquismo. O sea, el psiquismo en forma permanente está en un proceso transformativo y ese proceso transformativo a veces es elaborativo y a veces es obstructivo. En la cualidad de lo traumático es obstructivo. Entonces, yo entiendo que hoy, en esta era etérea, estamos ante 10 impactos disruptivos que los postulo porque pienso que están encadenados y que nos permitiría entender, esto es una propuesta desde la perspectiva psicoanalítica, qué es lo que nos está pasando ante estos cambios vertiginosos. Primero es el tema de la prueba y error y la tendencia a decidir, a resolver a diferencia de decidir. El chico nosotros vemos a chicos de 2 años ante un celular, aprieta y él piensa en prueba y error. Si nosotros pensamos en una cosa lógica, si aprieto acá, ¿cuáles serán las consecuencias de lo que puede pasar? Quiere decir que ya desde muy pequeños los chicos tienen la tendencia a resolver situaciones y no a decidir, porque en la decisión, desde el punto de vista del procesamiento psíquico, en la decisión está la duda, está el error, etcétera, etcétera. Lo otro es el tema de la resolución, digamos así, de mi propia existencia o mi propio género, ¿sí? O sea, ¿por qué a mí me tienen que determinar si yo voy a tener tendencias masculinas o femeninas? Quien tiene que resolver soy yo, porque ya tengo la capacidad de hacerlo. El otro impacto disruptivo que nosotros tenemos es empezar a expresarnos con imágenes y no con palabras. Quiere decir que la capacidad representativa de la palabra, que es una capacidad simbólica, y yo quiero hacer una diferencia acá entre signos y símbolos, ¿sí? Porque nosotros tenemos la capacidad de simbolizar, a diferencia de los signos que aparecen como tales. Y a mi manera de ver, puede ser que el profesor Tamarit piensa diferente, los algoritmos trabajan con signos y no con símbolos, ¿sí? Y eso es la diferencia que
que yo hago desde el punto de vista psíquico. Y el otro tema es la tendencia a pensar en conceptos y no en ideas. La idea, si de vuelta, tiene la duda, la idea tiene una continuidad, la idea propone una cantidad de elementos basados en lo simbólico. Y no tengo tiempo para entrar en cuál es la diferencia entre lo que yo entiendo por la figurabilidad, en lo que entiendo por la relación y en lo que entiendo por la capacidad de representar en forma simbólica. Quiere decir que esto, y el otro impacto disruptivo, es la aparición de la inteligencia artificial, que está absolutamente conectada entre una cosa y la otra. Y después, no tengo tiempo para expresarme, viene el populismo, a diferencia de las democracias están desapareciendo poco a poco en el mundo, porque justamente se piensa en hechos, se piensa en conceptos, se resuelven y no en ideas. Y por último, las guerras, no, el anteúltimo, las guerras y los desastres, y después la desaparición de la moneda, ya que están apareciendo las criptomonedas, y no de casualidad, eso también va a ser una transformación a nivel mundial. Y ahora me voy a referir a la inteligencia artificial en sí, que es uno de los factores que pienso que están ligados en cascada unos con los otros. En la historia de la humanidad, la tendencia del humano era a desprenderse o a buscar en el afuera algo que pueda hacer para su propio bienestar. Y así apareció manejando instrumentos, ¿sí? Y no voy a desarrollar todo porque el tiempo no me da, hasta que llega también a la robótica. La robótica hace el trabajo que hace el hombre físicamente en un principio, y poco a poco sí se va a disminuyendo su capacidad física para poder mover piedras, que el que va al Machu Picchu y ve las piedras tremendas que pudieron levantar en un tiempo, ahora sin una grúa nadie piensa que se puede levantar. Lo que yo quiero decir es que hay un desprendimiento de nuestra capacidad de enfrentarnos con nuestra actividad física en forma paulatina. Por eso aparecen los gimnasios y aparece que el hombre quiere modelar su propio cuerpo, ¿sí? Va al gimnasio porque ya va perdiendo poco a poco esa capacidad. Y de repente el hombre empieza a crear una cantidad de artefactos que reemplazan sus capacidades innatas. Si, por ejemplo, hoy yo si tengo que multiplicar 5 por 28, estoy seguro que voy a agarrar la calculadora que tengo en el doctor Tamarín, no, pero yo voy a tener que agarrar la computadora porque yo ya me olvidé cómo se multiplicaba. Si yo tengo que ir a tal lugar, yo perdí la orientación de cómo se va a tal calle. Aprieto el Waze y ya el Waze me va a solucionar ese problema. Si yo quiero un poco ver qué es lo que está pasando en el mundo, tengo que apretar un botón y ahí me aparecen todas las noticias y todas las maneras. Si yo quiero conectarme con el mundo, entro en las redes sociales y hoy ya el hombre perdió su capacidad de la intimidad y su modalidad de estar en la intimidad, porque hoy todo, hasta lo que come y con quién sale y lo que hace, está todo en las redes sociales. Entonces nosotros nos preguntamos, porque que les quede claro, la inteligencia artificial no vino de Marte, la inteligencia artificial la hicimos nosotros, los humanos. Yo digo, ¿qué necesidad había de hacer todo eso? ¿Cómo yo como psicoanalista puedo explicar por qué todo eso se hizo y no nos quedamos como vivíamos antes, que charlábamos, conversábamos, pensábamos, desarrollamos ideologías, etc. Entonces, para entender esto, lo digo porque justamente va con lo que el doctor Tamarit propuso. Yo lo definí antes con otras palabras, que es que nosotros sepamos diferenciar entre mente y psique. La mente es lo que produce el cerebro
Y es esa actitud o pensamiento automático a cual el doctor Tamarit se refirió. Y la inteligencia artificial viene a reemplazar nuestra función cerebral, porque la puede imitar. Lo que por ahora, digo por ahora porque nadie sabe qué es lo que viene después, no puede entrar en esa transformación subjetiva, que es absolutamente idiosincrática e inherente a cada sujeto, que es lo que Freud propuso con respecto a la pulsión, que es la articulación entre el afecto y la representación. O sea, nosotros permanentemente estamos transformando en algo que es intangible, que es el inconsciente, que es intangible porque es la manera en que nosotros vivenciamos lo que nos está pasando, y eso es la gran diferencia entre a qué apunta la inteligencia artificial y de qué manera nosotros desarrollamos nuestro propio psiquismo, etc. Por eso yo veo a mucha gente asustada de que vamos a perder nuestra subjetividad. Por ahora no. A otros veo asustados porque dicen, el psicoanálisis, ¿dónde va a quedar? El psicoanálisis no está amenazado por la inteligencia artificial, sino está postulado para que se transforme, no amenazado por la modalidad de pensamiento que los los jóvenes están desarrollando. La inmediatez, el hecho de buscar lo que yo digo de resolver, y no el hecho de tener que proponer conceptos y no ideas, es como que el psicoanálisis nosotros nos tenemos que preguntar cómo nos enfrentamos a eso y no el miedo con respecto a la inteligencia artificial. Lo que a mí me queda claro que nosotros, si antes teníamos una tendencia, digamos, a una transformación mutativa, casi biológica o natural, ahora nosotros estamos creando artefactos que nos hagan mutar. Y esta mutación, a mi manera de ver, va a tener un proceso filogenético, quiere decir que va poco a poco a entrar. Los chicos ya van a nacer cada vez con esas más capacidades que por un proceso epigenético se está transmitiendo a las generaciones. Quiere decir que nosotros como psicoanalistas, si nos tenemos que preguntar, entonces, ¿qué llevó a todo? ¿Por qué nos llevó? Y acá tenemos la propuesta de Freud en un principio y de Pierre Lanier después, que Freud nos habla del instinto de vida y el instinto de muerte. Pero el instinto de muerte no en matar, porque hay algunos que utilizan el concepto de instinto de muerte. O sea, a mi manera de ver, lo que proponía Freud es la tendencia a la decatectización. O sea, el hecho de no invertir permanentemente en catequizar el mundo que nos rodea. Pierre Lanier llamó a esto condenado a investir. Quiere decir que permanentemente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo psíquico para contactarnos con el exterior. Y en este momento la tendencia es empezar a desprendernos de todo ese tipo de inversión catéctica que por ahora se da en el pensamiento, ¿sí? Porque yo, como dijo el doctor Tamarit, y pienso que así lo entendí yo, para hacer 2 más 2, 4, yo no tengo que activar mi afecto y mi representación. Esto es casi automático que está saliendo. Pero poco a poco nosotros estamos poniendo en el afuera afectos que nos pertenecen, creando robots con inteligencia artificial, humanoidos, que puedan hablar un poco con palabras de afecto, pero esos están reproducidos técnicamente como la mente lo puede hacer. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿y qué función tiene el psicoanálisis en todo esto? Justamente el psicoanálisis tiene como función preservar el desarrollo de esa subjetividad, ¿sí? Que lo va a diferenciar de la modalidad de procesamiento automático que por ahora, y digo automático por ahora porque vaya a saber cómo se va a seguir desarrollando, que tiene la inteligencia artificial. Y muchos se preguntan, pero entonces el psicoanálisis va a seguir existiendo en todo esto. Y yo le digo a mis amigos cognitivistas y a mis amigos conductistas, le digo, ustedes están en problemas, porque es muy fácil, dentro de la inteligencia artificial va a enseñar,
¿sí? ¿Cuáles son los ejercicios que tienen que hacer, como lo hacen los cognitivistas y conductistas? Pero por ahora nos queda años, por lo menos a mí me queda menos a lo mejor que otros, nos queda en estos años, ¿sí? por lo menos vamos a poder sostener de poder trabajar con esa subjetividad que es el afecto y la representación. Entonces, estoy contento que existe la inteligencia artificial, o me parece que es una amenaza. Por un lado, digo, esto es una temática problemática, pero no problemática porque sea mala, problemática porque tenemos que saber cómo enfrentarlos desde nuestra propia perspectiva. No que eso es algo que no nos pertenece. Justamente yo no estoy a favor de la interdisciplina, yo estoy a favor de la transdisciplina. Quiere decir que es algo que va por sobre eso, que va por la interacción. Cuando yo le digo a mis colegas, miren, uno de los primeros que yo escuché que habló sobre física cuántica fue Freud, porque Freud habló de las nanodimensiones, que es decir, las pequeñas dimensiones del psiquismo, y habló de la transformación de masa en energía, que si me permite el doctor Tamarit, que no soy físico, pero puede ser una de las bases de la física cuántica. Que si nosotros podemos aprender de qué es lo que nosotros mismos producimos en este sentido, para poder seguir sosteniendo lo que nosotros pensamos y repensar de qué manera trabajar con estos 10 impactos disruptivos, me parece que estamos dando un paso adelante con respecto a algo inconsciente que nos llevó a desprendernos de tanto esfuerzo catéctico que tenemos que hacer para seguir sobreviviendo y tratando de preservar nuestra propia subjetividad y que se sigan desarrollando esto, porque como dijo el doctor Tamarit, esto no lo para nadie. No lo para nadie. El asunto es para qué se va a hacer. Un robot yo lo puedo con inteligencia artificial, lo puedo hacer para ayudar a los ancianos para que puedan hacer determinadas actividades y lo puedo utilizar para aniquilar a gente en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Y ahí es donde debemos saber relativamente cómo trabajamos con una cosa y la otra. Esa es mi mirada con respecto a la inteligencia artificial. Así, esto es una pincelada, digamos así, de esta mirada, porque vengo trabajando eso hace mucho tiempo, no de la inteligencia artificial solo, sino de esas transformaciones vertiginosas, disruptivas, que se da en nuestro entorno, y pienso yo que nosotros los psicoanalistas, en vez de quedar asustados y metidos solamente en el consultorio, debemos saber qué podemos tomar del consultorio para poder entender lo que pasa alrededor y qué es lo que está pasando alrededor que nos tiene que llevar a repensar nuestras funciones desde el punto de vista del consultor y sostener en ese sentido nuestras propias concepciones, no solamente terapéuticas, sino nuestras concepciones de las modalidades de funcionamiento psíquico y qué es lo que está llevando a todos estos procesos. Esto es en forma para mantenerme en los 15 minutos, es lo que en una pincelada les pude decir lo que me viene preocupando, entre otras cosas, en estos últimos tiempos. Muchas gracias. Gracias. Uy, qué difícil hacer una síntesis con dos ponencias tan complejas. Pero muchísimas gracias, ambos han sido muy orientadores, dándole a cada una de las... Falta María Sí, hacer síntesis, se lo puede hacer dialogar sin sintetizar, digo, puede haber un por diálogo. supuesto, eso iba a decir. No, directamente, ¿no? Vamos abriendo las preguntas, las participaciones que ustedes tengan a ambos ponentes, por favor. Yo quiero resaltar, perdón que ahora me quedo porque ahora soy un comentarista, no un expositor. ¿Sí? La profundidad humana que el doctor Tamarit presentó a la inteligencia artificial y algo muy, muy preciso que él dijo con respecto al pensamiento automático y qué es lo que se replica, que yo lo digo porque vieron que uno narcisísticamente cuando dicen algo que uno está de acuerdo me parece que es extraordinario lo que dijo, porque yo estoy absolutamente de acuerdo
con lo que dijo el doctor Tamarit con respecto a lo que estamos imitando en la función mecánica, eléctrica, llámese como ustedes quieren, es más eléctrica que mecánica, electroquímica que mecánica, del funcionamiento de la mente. Y él fue muy específico cuando dijo, ese es el pensamiento automático. Eso es lo que se está reproduciendo. ¿Sí? Me parece importante enfatizar eso. Así que muchas gracias, doctor. Cristina Martínez está levantando la mano. Sí, gracias. Bueno, ha sido un verdadero placer, bueno, toda la presentación de las mesas. Yo pertenezco a APA, soy miembro titular en función didáctica y especialista en niños y adolescentes. Esta mañana, bueno, desde hoy, el aporte de las colegas y la participación de los que hemos escuchado ha sido conmovedor, ha sido productivo, ha sido, decía, despertado, motivado y ha despertado pensamientos y reflexiones. Ahora, sobre todo, bueno, yo fui conectando con todo lo que trajeron de América Latina y me parece sumamente importante. Escuché también a los dos exponentes en esta tercera mesa y yo, es decir, me quedé maravillada. Es decir, siempre tuve confianza en las neuronas, pero todo este paradigma, yo la primera vez que escucho a Francisco, realmente me tocó. Me tocó porque, bueno, es como que me permitió entrar, es decir, la información, la formación, me permitió, ¿cierto? Me bañó, podríamos decir, con muchos conocimientos de los cuales carecía. Ahora, con respecto al doctor Benyacar, yo hace poco, una discípula de él presentó, yo estoy en la comisión de biblioteca de la APA, y presentó un libro, Charo Maroño, sobre la pubertad, con todo un trabajo, todo un diálogo que desarrolló con el doctor Meti Benyacar. Yo estaba también motivada por escuchar la presentación de Moti, porque hace poco, mejor dicho, estoy por terminar un artículo sobre el amor y el sistema operativo de la IA. Surgió en mí ese interés porque yo veía, no me daba miedo el avance de la inteligencia artificial. Sí, lo que podríamos decir me irritaba o me molestaba, bueno, no tanto, era el hecho de que se viera la inteligencia artificial como una persona, es decir, y que fuera capaz de amar en los términos freudianos, ¿no es cierto? Entonces, escuchar esta discriminación a nivel, ¿no es cierto?, del pensamiento automático, de lo que la inteligencia puede darnos, ¿no es cierto?, y cómo aprovechar lo que ella, ¿cierto?, las ventajas que ella proporciona, me pareció sumamente productivo, rico y reflexivo. Porque es verdad que hay muchos colegas que tienen miedo y lo hablan así directamente, dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con nuestros pacientes? Y yo creo que lo importante es esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Poder dialogar acerca de los avances de la tecnología, de la ciencia, pero en realidad esto nos lleva, me parece a mí, a poder diferenciar y discriminar bien qué somos nosotros como psicoanalistas y cómo respondemos a los avances de la ciencia. Yo agradezco, bueno, a FEPAL, por supuesto, y a todos los colegas, haber podido bañarme con todas estas formaciones que tienen los colegas que han participado, ¿no? Desde esta mañana hasta ahora y sobre este tema que me toca, porque yo hablo en mi artículo del fetiche. Me parece, a raíz de algunos, sobre todo a nivel sexual,
de las películas que uno ve, ¿no? Trabajé con varias películas y de lo que pasa en otros países. Bueno, estuve trabajando Cristina, el fetiche sexual. Sí, Cristina, acá dejo. para- Muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Mariela, hay unas manos levantadas de Alan, Alan y sí, Alan, por favor, tu pregunta. Ok. Que sea breve, concisa, por favor, para que todos puedan participar. Ok. Eu queria simplesmente perguntar, porque eu não conhecia tantos detalhes que o Dr. Tamarit nos ha fornecido, que é muito interessante e me interessou muito. Eu não entendi muito os nomes que has pronunciado ou como se escreve, poder procurarlo. Mas, pero también es importante para mí el doctor Solms, no sé si lo conoces. El doctor Solms, que está escribiendo la nueva edición de Freud, con 5 volúmenes sobre la importancia neurológica y que él trabaja con los conceptos de inteligencia artificial también. Acá nosotros estábamos pensando en Norbert Wiener, el trabajo sobre comunicación y control, que es tan importante para Lacan, porque Lacan también en su seminario 2 tiene un capítulo que se llama Psicoanálisis y Cibernética, o de la nature de la langage, ou a natureza da linguagem. Nesse sentido, para estudar a importância da cibernética e da teoria para entender la importancia de la teoría de la inteligencia artificial, es muy importante el tema del lenguaje y especialmente la contribución de Roman Jacobson, que trabajaba con Lacan y participaba de las conferencias donde estaban Wiener y los grandes matemáticos de esa área. No sé, ¿qué piensas de esta gente, de estas personas? Gracias. Sin duda son grandes referencias, ¿no? Pero como yo te contaba, Alan, ellos apostaban por un enfoque muy distinto a este enfoque optimizador, este enfoque que hay hoy. Eso no significa que lo que ellos hicieron estuviera mal y que no se use. De hecho, coexisten en el mundo de la inteligencia artificial muchos enfoques hoy, y se siguen utilizando, ¿no? Eso quiero dejarles en claro. Yo no quiero aquí decir que el único abordaje que hay es la inteligencia neuronal. Eso no es verdad. Ahora también, como un físico que soy, ¿no? Si nosotros sabemos que el sustrato de las actividades mentales automáticas está en el cerebro, bueno, es un buen camino para explorar cómo podemos reproducir esas actividades. Fíjense que, como pasa en el mundo de la física, en el mundo de la biología, no sé mucho de psicología, pero seguramente también, hay muchos niveles descriptivos en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, miren, yo acá me rodeo un montón de materiales, ¿no? Tengo todo lo que me está rodeando a mí, está formado por moléculas muy distintas, y sin embargo, yo puedo en algún sentido explicar mucho del comportamiento de todos los objetos que me rodean, de mirar la física microscópica, ¿verdad? Eso fue un gran éxito de la física del siglo XX. Pero eso no significa que uno, porque sabe reducir un fenómeno macroscópico a uno microscópico, que primero uno no elimina al otro nivel, ¿verdad? Uno
uno sigue manejándose con el nivel más alto. Y segundo, que hay niveles intermedios que siguen siendo interesantes y que, o sea, epistémicamente uno tiene muchos grados de reducción, si ustedes quieren. Pero fíjense que en este caso, el enfoque neuronal, que se lo debemos a Hopfield, te puse el nombre ahí en el chat para que te quede, creo que quedó. Ah, no, todavía no. Esto va desde lo más básico, que son las neuronas, a lo mental, pero hay un montón de cosas que quedan por investigar y descubrir en el medio. Sin embargo, sin duda, estos métodos formales de los fundadores de la inteligencia artificial, pienso en Shannon, pienso en Wigner, pienso en Minsky, grandes mentes, sin duda lo que ellos nos enseñaron es muy útil y va a seguir guiando por mucho tiempo lo que nosotros venimos haciendo. En definitiva, hay un programa por delante que es todavía muy grande, que es precisamente ver hasta dónde dan estos modelos explicativos para poder empezar a comprender fenómenos que van más allá de la complejidad del pensamiento automático. Y acá se abren interrogantes, porque yo no me animo ni siquiera a especular, de qué se va a poder hacer. Y qué es lo que les cuento es lo que podemos hacer hoy. Algunas personas dicen, bueno, si una máquina puede generar texto, estas máquinas generativas, es asustador. Bueno, a mí eso mucho no me asusta. Más me asusta que una máquina pueda decidir tirar un misil sin la intervención de los humanos. También la intervención de los humanos es asustadora, también, no es por desconsiderar. Pero hasta ahora todo lo que nosotros vemos son actividades que nosotros valoramos mucho, porque son muy antropomórficas. Nos sorprende que el ChatGPT escriba mejor que el 95% de las personas que escriben. ¿Está bien? Pero bueno, ella fue entrenada para hacer eso. Nos está faltando todavía tener una inteligencia que nosotros llamamos fuerte, una inteligencia que tenga muchos propósitos al mismo tiempo. Hasta ahora tenemos inteligencias que tienen un único propósito o pocos propósitos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama una inteligencia artificial débil. Pero como crece tanto, bueno, uno no sabe qué va a pasar en el año 2050. Hay que estar un poco advertido de este ritmo de crecimiento, ¿no? De hecho, Alda, nosotros enseñamos los métodos formales a todos los jóvenes. Cuando damos cursos de inteligencia artificial, comenzamos contándoles también todos los métodos formales. Y hablamos de lo que se llama el aprendizaje bayesiano, el aprendizaje evolutivo, diferentes paradigmas de aprendizaje, los árboles de decisión. Yo me limité a eso nomás porque es lo que más sorprende. Muchas gracias. No, es muy claro su exposición. Me gusta mucho escucharlo. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Lourdes, adelante. Sí, bueno, mucho agradecimiento a los dos ponentes en algo que es para nosotros, por lo menos para mí, muy novedoso. Y bueno, pensar que va a aprender sobre la inteligencia artificial es realmente es un universo que abre perspectivas. Y por otro lado, desde el pensamiento psicoanalítico, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar la utilización defensiva de algo que sería una especie como de idealización de esa inteligencia artificial por los jóvenes? Porque justamente, ¿no? Tenemos en la adolescencia una incertidumbre de la cual hablaban en otras mesas, en donde hay la tentación de evitar la subjetivación, ¿no? Ese cambio en la psique, y una especie como de huida a esta tentación de desarrollar todo lo que sea lógico y
y como despojado, ¿no? Despojado de lo que serían las sensaciones, lo que acaban de decir como, bueno, la inteligencia pobre es decir, no compleja. El desarrollo de la mente está muy bien que no lo confundamos con el desarrollo de la psique y saber cómo evitar o cómo insistir en la necesidad del pensamiento subjetivo y no se abandone esa necesidad de la subjetivación en la adolescencia con un otro siempre, y no caer en la utilización defensiva de lo que sería la inteligencia artificial. Ahora, ¿quién quiere contestar? Moti, Francisco. O sea, ¿cómo podemos hacer para evitar el uso defensivo de los jóvenes de esto? Yo digo, no se puede hacer nada. Nada. No se puede hacer nada para obstruir si que este uso se dé, porque en la vida cotidiana el que puede percibir esto. Lo que sí se puede hacer es intensificar el valor o el sabor de las relaciones humanas. O sea, yo pienso que ir en contra de procesos que son procesos que se están desarrollando en forma vertiginosa, como agraciadamente lo presentó el profesor Tamarín con respecto a de qué manera, y cuando habla de exponencial, fíjense que esto va a ser muchísimo más rápido, que dentro de poco no vamos a saber qué tenemos que frenar, porque no nos va a dar el tiempo para entender lo que se está desarrollando. Pero sí que es lo que nosotros tenemos que desarrollar desde nuestra concepción, de que entendemos que es lo que esencialmente humano se está haciendo. O sea, el sabor de los contactos, el sabor de las relaciones, el sabor del intercambio, que poco a poco se está... entonces yo digo que tenemos que desarrollar nuestra propia subjetividad de alguna manera, lo propio, lo inherente, lo idiosincrático, que es lo que nos va a permitir que el joven opte. Desde muy chiquitito, ¿sí? el joven toma decisiones sobre su propia vida. No quiere decir, resoluciones, perdón, no quiere decir que tome decisiones. Entonces es ahí donde tenemos los psicoanalistas que entrar en esa pequeña diferencia, de que para mí es muy grande. Gracias, doctor. Como estamos a 9 minutos de finalizar, tiene la palabra Eduardo y luego Susana. Adelante. Dos cuestiones, ¿no? Y yo estoy, como probablemente la mayoría de los que estamos acá, porque la mayoría tenemos que ver con el psicoanálisis, bastante habituado a escuchar los pruritos, las preocupaciones, los temores con respecto a la inteligencia artificial. Pero Francisco, en su ponencia inicial, habló de su preocupación con respecto al futuro. Entonces, a mí me gustaría saber qué piensa alguien que trabaja en inteligencia artificial acerca de la preocupación por el desarrollo de esto y cuáles son los temores, por un lado. Y Moti me hizo pensar mucho cuando habló de las mutaciones. Mencionaste antes el término mutación, es un término interesante. A mí me gusta la lectura. ¿Sí? ¿Hola? Me gusta decía
Bueno, desde la literatura, Alessandro Barico habla de las mutaciones en las nuevas en generaciones, en un par de libros, y de la pérdida de la profundidad también, que es otro concepto que enunciaste, Moti. Entonces me gustaría una opinión de ambos con respecto a estas dos cuestiones. Yo coincido un poco con todo lo que ustedes dijeron, en el sentido de que hay que, a ver, el hecho de que esto no emule una psique no significa que no sea potente, ¿no? Así como tener, no sé, una ballesta te hace más potente que no tener una ballesta, ¿no? O tener un palo para darle a alguien en la cabeza te hacía más poderoso que no tenía un palo. O sea, es la primera vez que estamos saliendo de lo que nosotros llamamos las tecnologías ortopédicas, que son las que nos ayudan, como decía el profe, a tener fuerza. Ahora tenemos tecnologías que nos ayudan a tener mente. Y hay un mundo abierto. A mí, aún con que quede restricto el mundo de la mente, me parece que puede ser muy peligroso. Pero como ustedes dicen, como pasó con tantas cosas, la solución no es prohibirlo, no es esconderse, es, bueno, es encontrarnos. Fíjense que el mundo se encuentra hoy discutiendo, el mundo hoy está discutiendo la regulación. Hay diferentes modelos, Europa, Inglaterra, Estados Unidos y China, y no hay acuerdo. Yo lo único que espero como argentino es que si vamos a regular, lo hagamos en armonía con toda América Latina. Porque si Brasil regula en un modelo, Argentina en otro modelo, vamos a perder una oportunidad histórica que estamos teniendo. Porque fíjense, yo soy un latinoamericanista profundo. No hay un destino de porvenir bueno para ningún país, aislado. Tiene que ser, porque somos muy pequeños y porque estamos muy, muy atrás. Y esta tecnología puede significar una puntita, puede significar la posibilidad de, bueno, empezar a usar también esta tecnología para el bien. Se la puede usar para muchas cosas buenas, esta tecnología. Se la podría usar para la pobreza, para cambiar la matriz productiva de un continente, para fomentar educación, para fomentar justicia, para fomentar salud, para tener empresas más competitivas. Entonces yo no le tengo miedo, tengo mucha esperanza, pero también advierto que por primera vez esta tecnología no nos da tiempo para pensar. Le hicieron una entrevista al Papa Francisco, a Bergoglio, hace poquito, y me sorprendió su respuesta, porque dijo, ¿qué le preocupa de la inteligencia artificial? Y él dijo lo mismo que yo, dijo bien lo que yo a veces digo mal. Me preocupa que no tenemos tiempo para pensar en una buena respuesta. No hay tiempo, porque cuando nosotros estamos discutiendo, vaya a saber qué están haciendo los gobiernos, los servicios secretos, los ejércitos, las tecnológicas, los grupos disidentes. Bueno, es muy distinto a la tecnología de las ametralladoras, o de los cañones, o de los tanques, o de los aviones. Es algo que crece suficientemente rápido, y eso sí me asusta mucho. Entonces digo, volviendo un poco inclusive a la pregunta anterior, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que tenemos que compartir y entender qué hacen estos sistemas. Es importante que se democratice un poco qué hay atrás. Hay que desmistificar, porque inclusive en el ámbito académico pasa que la gente se hace fantasía sobre lo que hay atrás de la inteligencia artificial. Yo traté de explicarle un poco los algoritmos, pero van a encontrar muy buenas explicaciones, mejores que la mía, sobre qué hacen estos algoritmos. Y entonces, con entender eso tenemos buenos motivos para estar esperanzados y para estar bastante preocupados. Como pasó con la energía nuclear, como pasó con tantas otras tecnologías. Le paso la palabra. Sí, da para muchísimo para seguir dialogando. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que el doctor Tamarín presentó. Tamarín, pero solamente con respecto a la pregunta del doctor Koppelman, hay durante nuestra existencia, sí, y es lo que nosotros tenemos que pensar un poco como psicoanalistas, las mutaciones eran producto que nos acaecían. O sea, nosotros mutábamos, ¿sí? Porque el clima, por las condiciones, por las relaciones, pero ahora estamos automutándonos. O sea, estamos creando, sí, modalidades de
transformaciones de capacidades, es que poco a poco esas capacidades van a quedar en el pasado. Van a decir, como dijo el doctor Tamarín, ¿se acuerdan cuando pensábamos y sabíamos sumar, ¿sí? Solamente o contando los dedos o con un contador o pensando las cosas? Entonces yo digo, nosotros como psicoanalistas tenemos que seguir pensando qué nos está llevando a esa tendencia, ¿sí? A esa tendencia no del desprendernos de la subjetividad, sino de desprendernos de capacidades inherentes propias. Quiere decir que lo que yo escribí o postulé que es la automutación, o sea, el hecho por la extravivencia y no por la sobrevivencia. Quiere decir, estamos viviendo cosas que sin ellas podíamos seguir viviendo tranquilos. Sí, pero estamos viviendo porque se están desarrollando y nos están abriendo los ojos que se pueden otras cosas que van por sobre nuestras propias capacidades inherentes para hacer otro tipo de capacidades que nosotros mismos la creamos. Hasta ahora fuimos creación de lo divino y vivimos como Dios nos creó. Ahora nosotros estamos jugando a Dios. O sea, nosotros estamos creando nuevas realidades de nuestras propias personas. Y eso es como para poder seguir pensándolo. No es que tengo respuestas, sino tengo muchas preguntas al respecto. Susana, por favor. Bueno, cortito, agradecerle mucho a los expositores. Y el primer comentario que me surge es que poco sabemos de todo esto y cuántos prejuicios tenemos, ¿no? de todos estos temas, cómo se difunden estos temas también, ¿no? De la inteligencia artificial, que es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Que somos simples consumidores. Pero hice una asociación escuchándolos, a Moti y a Francisco, porque creo que Francisco arrancó en la inteligencia artificial en la década del 80, si no me equivoco. Y en el 82 salió una película que se llama Blade Runner, el corredor ciego, no sé si la conocen, pero él se imaginaba un mundo distópico del año 2019. En el 82 se imaginaba un mundo distópico del 2019. Entonces es interesante porque ahora decía Francisco, no sé qué va a pasar en el 2050. Bueno, Philip Dick, que fue en el que se basó el libro, tampoco, pero describió una sociedad tremenda, digamos, que era Los Ángeles, ¿no? Como después de una guerra o de una... y en ese lugar, en Los Ángeles, había una corporation que fabricaba humanos artificiales o androides. Por eso hoy Moti también hablaba de los androides, ¿no? Bueno, la película, ¿y estos androides para qué se usaban? Por supuesto que trabajaban como esclavos porque estaban conquistando territorio fuera de la Tierra, o sea, eran esclavos, digamos, esclavos androides. Lo que pasa es que después esto se subvierte porque habían hecho muchos desastres y deciden eliminarlos a todos estos androides, pero hubo un grupo que se rebeló. Y en eso un poco está el desarrollo de la película, que es muy interesante y que me llevó un poco todas estas cosas que hablábamos hoy. Pensaba también todo, porque Francisco habló de la plasticidad neuronal. Cuando nosotros estudiamos, yo soy médica, hablábamos de la sustancia gris, pero ahora parece que es más importante la blanca que la gris, ¿no? O bueno, por lo menos donde se producen las conexiones, ¿no? Como tú decías, bueno, todo eso me parece riquísimo y bueno, como para estudiar, como tú decís, en principio sin miedo. Lo que pasa es que nunca se sabe si esto va a ser para el bien o para el mal, y ahí entramos en el tema de la moral y de la ética, que también creo que son temas que hay que anudarlos, digamos, a estos, ¿no?
Y lo otro cuando decía, yo no sé si esto no para y va a seguir, porque ahora se comercializa. Entonces, un poco lo decía la colega argentina, decía fetiche, y bueno, es un fetiche, es un objeto de consumo, ¿no? Con una avidez brutal, y bueno, y eso se comercializa y da ganancias, no sé, pero que no deben de tener nada que ver con tus ingresos, Francisco, pero dan muchas ganancias. Entonces, bueno, no sé, me deja pensando muchísimo y les agradezco a los dos las exposiciones. Bueno, gracias, Susana. Vos sabés que yo hablaba con Eduardo ayer para despedirme. A mí me queda un miedo distópico, que no lo tenía hace 10 años, ¿no? Ajá. Porque están pasando cosas en la política a partir de esta tecnología. Este movimiento de ultraderecha que se llama el aceleracionismo, que se llama la ilustración oscura, que plantean que ya el desastre climático está y que la única solución es irse al espacio. Entonces te encontrás con Elon Musk invirtiendo fortunas en viajes, no entendés para qué. Pero también hay gente que cuestiona la democracia porque dice que la democracia es incompatible con la libertad. Estos movimientos crecen y los jóvenes vivimos a un ritmo tan vertiginoso que a veces no tenemos tiempo para pensar. Así que yo quiero ser optimista. Hay un libro que les recomiendo, no sé si les gusta, hay un inglés que a mí me encanta, siempre para mí fue uno de los preferidos, se llama Ian McEwan, escribió algunos libros muy famosos como Sábado, como Ámsterdam, libros muy clásicos. Y ahora La escribió un libro cucaracha. muy interesante que se llama Máquina como yo. Y tiene mucho que ver con Argentina, porque comienza un mundo distópico en el cual Argentina le gana la guerra, comienza con que Argentina le gana la guerra a Inglaterra por las Malvinas, pero toda la historia es que Alan Turing, en vez de haber muerto como murió, ¿no? Humillado, Alan Turing sobrevive, se vuelve una figura importante y las computadoras son como las que él quería. Entonces, Argentina gana la guerra de Malvinas gracias a la inteligencia artificial, por así decirlo. Entonces, la década del 80 no marca el inicio de la inteligencia artificial, pero marca la idea, marca el inicio de la idea de que hay que ir por el cerebro para entender la mente. Bueno, por dónde hay que ir para estudiar la psique queda abierto. Es uno de los grandes desafíos. Si queremos entender la conciencia, es un gran desafío. Pero bueno, a mí me parece que esto que ustedes hacen, ojalá pudiéramos conversar más seguido, ojalá podamos nosotros aprender de psicoanálisis y tenerlo en nuestra agenda, porque yo también creo que esto es un problema transdisciplinar, así que y lo estamos haciendo entre todos. Les agradezco enormemente y ojalá que sigamos en contacto. ¿Por qué no pensar que alguna vez nos volvemos a juntar, a lo mejor más de mi lado con ustedes, y hacer unos lindos debates o escribir alguna cosa juntos? Yo creo que parte de nuestra responsabilidad es acercar a la gente estos debates que a veces quedan en núcleos muy, muy especializados. Así que muchas gracias y a todos, a los que me invitaron y a los que coordinaron y al doctor Moti por darme este honor de estar con él compartiendo una mesa. Muchas gracias. Sí, oportunidad de unas pequeñas palabras también de despedida, que realmente, como les dije, para mí les agradezco por el espacio. El doctor Tamarit habló de su tendencia, parece sin conocernos, eran tendencias muy similares, el diálogo permanente, poder desarrollar. Cuando yo era en un tiempo solamente psicólogo, a la vejez se me ocurrió estudiar medicina y psiquiatría y todo, para entender la mente, qué es eso, que los psiquiatras hablan del cerebro, la mente y todas esas cosas, sumado al psicoanálisis, etcétera. Y yo pienso que si no se tiene la capacidad del diálogo transdisciplinario y crear nuevos conceptos que emergen de esas dimensiones, estamos perdiendo algo muy valioso, ¿sí? O sea, estamos quedándonos en pensamientos lineales y en pensamientos que vienen solamente por relaciones estadísticas.
porque tenemos que pensar que es la gran diferencia entre el algoritmo que toma posiciones o hace actividades por una relación estadística y la nuestra, que tenemos la capacidad de poder pensar distinto y idiosincrático ante cada problema y el sabor de poder dialogar y poder aprender uno del otro, y que me parece que en vez de estar preocupados de cómo paramos el avance, ¿sí?, de estas, que va a seguir avanzando, tenemos que estar preocupados cómo seguimos desarrollando lo que nos es propio, que por ahora es el diálogo, etc. Entre paréntesis, les quiero recomendar una película con respecto a esto, que habla un poco sobre el tema de la felicidad, la existencia humana y la inteligencia artificial, digamos así, que se llama Este es mi hombre, que es una película alemana. Se las recomiendo porque me parece interesante para nosotros. Yo me quedé con la pregunta, ¿y por qué no? Y esto, mientras estaba escribiendo esto, y con esto termino, un paciente me dice que está trabajando muy bien sobre los cambios psíquicos que se está produciendo, que un médico le propuso ponerse el chip de la felicidad. Yo digo, ¿cómo es eso del chip de la felicidad? Y esto no es lo que les estoy diciendo que es, sí, es una médica que te pone un chip en la nalga y te sirve, ¿cómo? Te pone un chip en la nalga y te sirve eso para sentirte mejor, para sentirte más feliz, potencialidad sexual, etcétera, etcétera. Y yo digo, ya empezaron con los chips de la felicidad, y este paciente, que es un paciente mío, si le digo, bueno, si lo va a hacer más feliz y se quiere poner el chip de la felicidad, póngaselo, ¿sí? Y es como que ahora me da ganas de decirle, ¿y dónde quedó el chip de la felicidad con respecto a subjetividad de para qué sigo viviendo? Pero como es paciente, lo dejo que la doctora haga mucho dinero con el chip de la felicidad, y nosotros seguimos en forma humilde, trabajando en nuestra actividad clínica, psicoanalítica, con todos los límites que ella tiene. Así que propongo que en el próximo encuentro, si es que lo vamos a tener, ninguno de nosotros utilice el chip de la felicidad, pero sí tengamos la felicidad de encontrarnos entre nosotros. Así que muchas gracias por este momento. Moti, ¿cuál es el nombre del autor del libro que mencionaste? Una película, es una película. Una Se película. llama no es un libro, es una película, Este es mi hombre. Es una película alemana, que yo soy muy malo para... Me gustan los contenidos. No importa, gracias. ¿Cómo se llama la película, Susana? Si tuviese mi esposa acá, te lo diría. Pero... Este es mi hombre, este es mi hombre. Este es mi hombre, es una película alemana. Muy lindo para la parte de la subjetividad, la felicidad y vivir con un amor, que les quiero decir que yo me quedé pensando, ¿y por qué no? Eso es lo que me quedé, por eso se la recomiendo. Sí. Bueno, entiendo que nos despedimos. Próxima, muy amables. Un placer. Vamos a tomar un chip. Vamos a tomar un chip. Muchas gracias. Muchas gracias.